Voces del Misterio Express. Leyendas, enigmas, fenómenos paranormales, ufología, sociedades secretas, criaturas extrañas y la parte de la historia que nunca te quisieron contar las encuentras aquí, en Voces del Misterio Express. Esta mañana estaba frente a mi casa y ahora está frente a mi despacho, así que hágame un favor, no me diga que se trata de una coincidencia. No, no es una coincidencia. ¿Le conozco? Me llamo Raymond Price. ¿Me está siguiendo? Se trata de Ana, señor Rivers. He estado recibiendo sus mensajes desde el otro lado. ¿De qué otro lado? Jonathan, su esposa ha muerto. Tengo pruebas, señor Rivers. Ha intentado comunicarse desde el momento de su muerte. Oiga, señor Rivers, mi hijo murió a los 12 años. Tuve inclinaciones suicidas hasta... No se me acerque, ¿entendido? Hasta que alguien vino a decirme lo que yo le he dicho, que mi hijo muerto, estableció contacto. Y era cierto, señor Rivers, era verdad. Lo hizo desde el más allá y era feliz, feliz. Por favor, espere. Dijo que estaba en paz. Y eso cambió mi vida. Planeta Funerario. Un libro sugerente, cautivador, de rarezas, curiosidades y anomalías que desafían las prácticas funerarias convencionales, desde inscripciones que desconciertan por su lógica hasta arquitecturas funerarias que rozan lo insólito y lo macabro. Es un libro que desvela cómo la despedida a los difuntos adquiere formas inesperadas y a menudo misteriosas. Es una obra que es un recorrido global por cultos funerarios únicos, examinando rituales olvidados y costumbres que persisten en la más absoluta extrañeza. El lector de Planeta Funerario será transportado a cementerios cargados de leyendas, marcados por tragedias o habitados por inquilinos singulares, donde la historia, la cultura y las creencias se entrelazan para dar forma a la última morada de maneras tan diversas como la propia humanidad. Más allá de su mera catalogación de lo peculiar, Planeta Funerario profundiza en las motivaciones que subyacen a estas manifestaciones. ¿Qué impulsó la creación de estos espacios únicos? ¿Qué revelan estas prácticas inusuales sobre sociedades que engendraron y la relación que tienen con la muerte? El libro es una invitación a la reflexión, pero también a bucear en la condición humana, en los miedos, en las esperanzas y en la incesante necesidad de dar sentido final a la vida, incluso a través de expresiones más insólitas y enigmáticas. ¿Y quién es su autor? Pues un excelente amigo como es Juanca Romero, que ya lo hemos tenido en muchas ocasiones aquí con nosotros en el programa y que hoy nos viene a presentar esta su última obra. Un amigo canario de las Islas Afortunadas, de San Cristóbal de la Laguna en Tenerife, que tiene una amplia y dilatada experiencia en medios de comunicación desde los primeros tiempos y años del año 1991 y que presenta, bueno, pues este libro que es un auténtico canto precisamente a lo que es la muerte o tal vez una esperanza de vida más allá. Locutor, director de espacio, de medios de comunicación, en este caso como puede ser De Misterio, esa revista de misterio que saben que es fantástica, y un ameno e intrépido conferenciante que tiene ya muchos libros en su haber, como Tenerife de Poder, Barranco de Badajoz, El Misterio de Morir y por supuesto este Planeta Funerario. Pues con él hablamos esta noche para que nos lleve por los vericuetos de esta su nueva obra. Compañero, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, José Manuel. Un gustazo volver a estar contigo, bueno, y con los oyentes esta noche para recorrer parte de ese planeta funerario nuestro. Oye, hay muchas cosas de las que escribir, Juanca. Yo te aprecio un montón, tú lo sabes.
Pero verás, sin que te lo tomes a mal. ¿A ti qué te lleva a escribir una cosita así, mi hermano? Pues si hay un misterio, José Manuel, y sé que tú también lo valoras así, si hay un gran misterio por descubrir, además el gran misterio al que primero le damos la espalda es precisamente qué ocurre en el momento en el que nos vamos. O dicho de otro modo, cómo nos enfrentamos los seres humanos en diferentes partes del mundo al momento de la muerte, ¿no? Ese es el gran enigma, ¿qué ocurre a partir de ese momento, ¿no? Ese fue mi punto de partida, el interés por estas temáticas. Pero fíjate, José Manuel, que entre mis pasiones, digamos, entre los temas que más me interesan, si quieres lo decimos así, que suena menos escabroso, que más me interesan dentro del mundo de lo insólito o de lo no divulgado suficientemente, está precisamente el de los cultos de la muerte a lo largo de las diferentes culturas en el mundo, ¿no? Y ya tocaba. He escrito libros del mundo del misterio propiamente dicho, he escrito libros sobre tragedias aéreas que marcaron la historia, etcétera, pero tocaba escribir algo sobre mi tema fetiche, mi tema preferido, que es ese precisamente, ¿no? El culto a los muertos. Pues un tema fantástico, además, que a mí me ha llamado muchísimo la atención, Juanca, porque independientemente del cariño que yo te tengo, de cómo te planteé las cosas, ¿no? Sí es verdad que el proceso de investigación en este tipo de libros debe de ser complejo, ¿no? Porque tienes que bucear en cantidad de fuentes y sobre todo en cantidad de hechos que no dejan de llamar la atención sobre la información, las culturas funerarias. ¿Cómo ha sido todo ese proceso? Pues es verdad que en este caso, y no es una frase hecha, sí es verdad que he notado, a diferencia de otros libros que he escrito, que el proceso ha sido más largo en el tiempo, pero también más satisfactorio, porque no ha sido solo una labor de recopilación, que sí, no ha sido solo una labor de hemeroteca, que evidentemente sí, sino también una labor testimonial, ¿no? Porque en algún momento del libro incluso establezco esa conexión conmigo mismo, ¿no? Hay momentos mientras estoy escribiendo, ya no recopilando, sino escribiendo el libro, en el que me replanteo mi propia visión sobre la muerte, mi visión occidental, ¿no? Y esas culturas del mundo hacen que yo vaya cambiando mi percepción sobre todo esto, ¿no? Entonces, ese proceso de investigación por el que me preguntabas, al final se convierte en algún momento en una especie de introspección, ¿no? De mirarme hacia adentro también e intentar plasmarlo en el libro, porque si algo yo quería es que fuese un libro completo, denso, tenía que serlo inevitablemente, pero que fuese entendible, ¿no? Y quizás eso sea lo que más trabajo ha llevado, más que la labor de recopilación, que al final es el resultado de muchos años, ¿no? Un libro que se sumerge en un montón de temas, un montón de culturas: África, América, Asia, Europa, Oceanía. Es decir, le das la vuelta a los 5 continentes y es incluso bastante llamativo, Juanca, cómo presentas cada uno de los temas, desde los ritos funerarios en Egipto, Madagascar, las técnicas y prácticas funerarias de los Masái, de ese gran pueblo de África. ¿Consideras este libro, por lo que te has metido en ello, como más un ensayo histórico o una obra antropológica o algo más? ¿Tú cómo lo defines? Porque para mí es súper completo. Claro, mira, fíjate que la definición la voy cambiando a medida que el libro va llegando al lector, ¿no? Porque yo me lo planteé como un ensayo, que es el género en el que yo me muevo cómodamente, en el que me he movido siempre, y esa era mi idea inicial. Voy a contar desde un punto de vista periodístico esta información de la que dispongo.
a medida que me voy metiendo en el libro, descubro que sí, efectivamente, no deja de ser un ensayo, pero que tiene un matiz muy marcado de antropología, porque al final hablamos de eso, ¿no? De la antropología humana, de la antropología viva. Y ahora que ya está llegando a los lectores, a muchos lectores además, a los que les estoy eternamente agradecido, descubro que efectivamente sigue siendo un ensayo antropológico, pero además, yo no diría la palabra tesis, porque me parece muy exagerada, ¿no? Pero sí es un trabajo concienzudo, profundo de esta temática, ¿no? De cómo, ya no solo de cómo se enfrentan otras culturas a la muerte, sino tú antes lo indicabas, ¿no? Hacer un recorrido por algunos camposantos o cementerios clave, no por lo morboso, sino por ese detalle curioso que pueda tener, ¿no? En fin, hay un compendio, incluso me permití la licencia de meter algún que otro epitafio, hay alguna entrevista en el libro que realizo pues a sepultureros, a personas que trabajan tratando el cuerpo del difunto. Quería conocer la visión de quien está junto a la muerte o trabaja con ella cada minuto de su vida, ¿no? Y al final todo eso es Planeta Funerario. El pueblo egipcio tiene o tenía un especial concepto sobre la vida y la muerte. También su propia cosmogonía en torno a la misma no deja de llamarnos la atención. ¿Tú crees, Juanca, que cuando hablamos de Egipto, ellos llegaron a saber, a conocer quizás un poco mejor, no el secreto de la vida o de la muerte, sino de ese viaje al más allá? Yo no sé si conocerlo mejor, José Manuel, pero sí sabían interpretarla mejor, ¿no? Pero mejor en comparación con nuestra cultura más occidental y actual, ¿no? Pero no es la única la cultura egipcia que a lo largo del tiempo, a lo largo de ese eje cronológico, hasta incluso nuestros propios días en algunos lugares concretos del planeta, que así sigue ocurriendo, pues hay culturas que le han dado otra dimensión, que han sabido, entrecomillamos, verla, ¿no? Hablamos de Egipto, pero es que podríamos hablar de los griegos con Tánatos, o de los etruscos con Aita, yo qué sé, los celtas, ¿no? Con Ancou, al final, o los incas, ¿no? Con los supais, bueno, en fin, vamos conectando una forma muy parecida entre unos y otros de entender ese tránsito, porque al final lo que nos definen es eso, ¿no? Ese tránsito, en el caso de los egipcios, muy bien descrito, ¿no? Narrado, relatado, y ese tránsito que nos lleva hacia el otro lado, en algunos casos incluso acompañados por seres que son capaces de andar, de sondear los dos mundos, el mundo de los vivos y los muertos, y que ese tránsito al final se convierte en una especie de misión para el que se va, y es una clara lección de vida para el que se queda, ¿no? Ese concepto no ha cambiado, sí ha cambiado cómo lo interpretamos las diferentes culturas, pero el concepto en sí, la base, se sigue incluso manteniendo pues en pueblos, en etnias, Papúa Nueva Guinea, por ejemplo, o de otros tantos lugares repartidos por el mundo, ¿no? ¿Quiénes son los Yanomami? Los Yanomami, fíjate, al final le he llegado a coger cariño ya no solo a los Yanomami, sino a otros muchos, ¿no? Los Yanomami a mí me llamaban mucho la atención, de hecho aparecen en el libro porque de entrada ya me parecían sugerentes. Los Yanomami son un pueblo indígena que habita en la selva amazónica, concretamente en la frontera entre Brasil y Venezuela. Digamos que son uno de los grupos más aislados que quedan, o más aislados y grandes, ¿no?, que quedan en Sudamérica. Bien, los Yanomami tienen un estilo de vida, vamos a decir, bastante peculiar, pero habitual en esa zona, que es cazar, recolectar y la huerta, no mucho más. Todos ellos viven en grandes casas comunales, que las llaman, bueno, le dan dos nombres, ¿no?, los llanos o sabonos, y ahí pues ellos hacen vida diaria en base a una cosmovisión muy espiritual. Déjame decirte que los Yanomami no creen en un alma. Los Yanomami creen en la existencia de tres almas, y es una de esas almas las que va a marcar pues uno de sus ritos
más llamativos y también peculiares para la mayoría del planeta, bueno, que los hacen conocidos precisamente por eso, ¿no? Los Yanomamis que además se funden con ellos o tienen con ellos ese endocanibalismo que para ellos verá, es el concepto no solo el que tenían ellos, sino el que tenían muchos, ¿no? Que se ayudaba al alma del fallecido a que alcance el más allá. Pero ¿hay otras tribus que practican este mismo endocanibalismo, Juanca, que tú hayas conocido o que sepas? Sí, lo que pasa es que, claro, digamos que la forma de afrontarlo o de plantearlo sí difiere de unas a otras, a veces hasta mucho, ¿no? Claro, en el caso de los Yanomami, aquí es bastante más light, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Bueno, como te decía, ellos creen en 3 almas, pero hay una, la Noresi, que es el alma verdadera, la inmortal, y es la que va a viajar al más allá. Para que esto ocurra, los Yanomamis tienen que realizar un ritual, yo diría que complejo, ¿no? Que pasa por, más allá de velar y llorar al difunto, porque esto es común en todas las culturas del planeta, la tristeza sí va a estar presente, aunque sea en una parte del proceso. Bueno, pues tras eso, lo que hacen es cremar, realizar la cremación al difunto, ¿no? Que ahora nosotros lo hemos normalizado en nuestra cultura occidental, pero esto antes era una salvajada a ojos del occidental. Bueno, pues ellos creman el cuerpo y esas cenizas del cuerpo del difunto las reservan, porque justo paralelamente a ese proceso están realizando una sopa que está hecha principalmente, es como un puré realmente, más que sopa, ¿no? Hecha de plátanos fermentados. Bien, a este puré, a esta especie de sopa, le mezclan las cenizas del difunto y esto se lo comen. A ver, es un acto, ¿cómo diría? Bueno, es un acto espiritual grupal, eso seguro, ¿no? Pero garantiza no solo que la energía vital del difunto se quede en el lugar, sino que además ayuda en ese tránsito al que se está marchando, ¿no? En este caso, el endocanibalismo está presente, José Manuel, en la comida, digamos, de una forma sutil, mezclada. Pero es que si nos vamos a India y conocemos a los agoris es que se comen directamente los cuerpos de los difuntos a trozos, ¿no? Y esto es endocanibalismo un poco bestial, ¿no? Y no se enferman perdón por la expresión, los tíos, ¿no? No se enferman, y no solo no se enferman, sino que parece que se van quedando cada vez más inmunes, ¿no? Son unos apestados de la sociedad india, y ellos son los encargados, entre otras cosas, por considerarse inmortales, de cuidar de personas con lepra y enfermedades que son altamente contagiosas. Hay muchos por el mundo, esto te he puesto pues dos ejemplos. Los Yanomami, que tienen su cosa, pero cuando hablamos de la muerte, es inexcusable, Juanca, que no miremos a México, porque en México nos vamos a encontrar con la Santa Muerte, que quizás es, bueno, yo lo considero la máxima expresión o el máximo culto que hay a este tema. No sé si yo me puedo estar equivocando o no, pero en mi opinión nos encontramos con algo que es realmente universal ya, ¿no? Cuando se habla de la muerte, la referencia es la Santa Muerte en México. Claro, y qué importante, lo has dicho tú, universal. Esto es clave, porque, bueno, si hablamos de México y la muerte, hay muchos frentes que tocar, ¿no? Podríamos hablar ya no solo de la opción de enramar, como decimos nosotros aquí, ¿no? De llenar de flores los cementerios cuando llega Día de Difuntos y de Todos los Santos, o la propia Catrina, que también es otro icono, pero el gran icono de la muerte, de la Santa Muerte en México, efectivamente es esa imagen. Es una imagen, yo entiendo, doy por hecho que todo el mundo la ha visto, pero por si acaso, es un esqueleto que está cubierto por los ropajes, por los mantos que pueda tener una virgen católica, ¿vale? Esta calavera, acompañada de su propia guadaña, va a presidir muchísimos altares en México. Al principio, el origen era bastante más clandestino,
para encontrarnos altares de la Santa Muerte teníamos que escarbar un poco en los mercadillos de los pueblos, de esos márgenes de las carreteras de tierra por México, y allí nos encontrábamos de forma semi-escondida esa talla. ¿Por qué apestada? Porque al principio quienes veneraban a esta talla, a esta imagen, la de la Santa Muerte, que a veces está en tamaño real e incluso tamaño gigante, ¿no? La podemos ver. Bueno, la veneraban en primera instancia los narcotraficantes, los drogadictos, los delincuentes, los asesinos, los ladrones, el pueblo marginal, ¿no? Además a eso, paralelamente, la Iglesia Católica, que le daba caña, claro, le daba la espalda porque pues es como muy contrario a lo que profesa, ¿no? Pero es que se ha ido yendo a más, y a esta, a la que también llaman la niña bonita o la niña blanca, la madrina, o la huesuda, la señora, esta se está extendiendo por todo el mundo y se cuenta por millones la iglesia, o los fieles de la iglesia, mejor dicho, de la Santa Muerte. Yo he podido estar dentro de un templo, debo decir, bastante cutre, estaba dentro de un garaje, por lo semiclandestino del asunto, pero en un templo de la Santa Muerte durante una misa a la Santa Muerte. Es una sensación especial, sobre todo porque la talla, al verla, impone y sugestiona. Sugestiona muchísimo, e incluso la propia escenografía, como tú bien comentabas, te induce, te lleva desde luego y te transporta precisamente a lo que buscan, a lo que ellos tratan de comunicarnos con ese culto a la Santa Muerte. Cada pocos años los torajas celebran el ritual de Manene, donde exhuman a sus familiares, los limpian, les cambian la ropa y bueno, y uno se queda súper sorprendido con este ritual. ¿Qué propósito? Explícanos un poquito el ritual y qué propósito tiene esta ceremonia desde una perspectiva antropológica. Bueno, fíjate que los torajas o torayas, depende de quién lo pronuncie, los torajas van para mí son, yo creo que la comunidad más completa en cuanto a culto funerario, si no la más, de las más completas que hay en el mundo, ¿no? Tú hablas de Manene, y ahora te comento qué sentido tiene eso, ¿no? Pero es que los torajas hacen algo que nosotros venimos haciendo también desde hace mucho tiempo. Bueno, hay que decir, nos estamos yendo a Indonesia en este momento, ¿vale? Ellos velan a sus muertos, pero los velan en casa, como hacíamos nosotros hasta hace no tantos años. Ahora, como le damos la espalda a la muerte, ¿verdad? Pues los llevamos a un tanatorio y si puede ser, rapidito, ¿no? Bueno, pues los torajas velan a sus difuntos en casa y lo hacen no durante días, no durante semanas, que algún caso sí hay durante semanas. Es que los pueden velar durante meses y años, José Manuel. En un estado de conservación prudente, digamos que le dan una especie de barniz que lo conserva, ¿verdad? Con un olor muy fuerte. Bueno, pero el difunto va a estar en casa incluso años, compartiendo, y entrecomillamos, vida con el resto de la familia que efectivamente vivos están, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? Pues porque, entre otras cosas, el funeral toraya es un funeral muy caro. Está planteado así, y entonces hasta que no se recauda el dinero necesario y mientras se hace tiempo a que otros familiares vengan desde otros lugares, desde otras comarcas, pues hasta que no llegue ese momento se vela al difunto. Ese funeral consiste en una auténtica orgía de comida, baile y sangre. Y digo sangre porque el protagonista de esa comida va a ser el búfalo de agua. A más búfalos de agua mates, más alcurnia, más nivel tiene esa familia. Esto es solo una pincelada de otras muchas cosas que los torayas tienen en común con nosotros o nosotros con ellos, los nichos, etcétera. Mira, el manene, que cada vez lo hacen con menos espacio de distancia entre uno y otro, por una cuestión turística, sale rentable hacer mucho manene. Antes era una cosa cada 3 o 5 años, ¿no? Bueno, pues el manene básicamente es ir al cementerio, sacar el cuerpo de tu difunto, darle unas pinceladitas, es decir, lo limpiamos bien con un pincelito, con una brochita, le quitamos el polvo, lo vestimos al difunto o difunta y durante 3 días estamos paseándolo por las calles del pueblo, de alguna manera comunicando que el ser al que amamos, al que queremos, ha conseguido atravesar la puerta que separa a los vivos de los muertos y viene a convivir, entrecomillamos nuevamente,
con nosotros y a celebrar que la vida vuelve a encontrarse con aquellos que se fueron y los fallecidos vuelven a encontrarse con la vida. En esencia eso es el Manene. Es realmente llamativo ver a los esqueletos, a los restos, ¿no?, vestidos con sus mejores galas y paseando por el pueblo. Que tiene que ser toda una experiencia, ¿eh? Esto de ver a este grupo paseando a sus difuntos por el pueblo debe de ser algo tremendamente importante. Otra expresión que me ha llamado la atención, Sky Burial. ¿Qué es esto? Wow. ¿Qué es esto? Wow. Porque por lo que significa traducido, me temo lo peor, ¿eh? Bueno, yo diría que todo lo contrario, pero bueno, depende de qué ojos lo vea, ¿no? De hecho, cuando imparto pues una de mis conferencias, que precisamente lleva el mismo nombre que el libro, Planeta Funerario, una de las partes en donde el impacto es mayor entre los asistentes es esta, ¿no? Cuando hablamos del Sky Burial, que en esencia viene a ser algo así como el entierro celestial o funeral celestial, y esto conecta con el budismo, ¿no? Esta práctica la vamos a encontrar todavía arraigada en esa frontera del Tíbet con China, también en otros lugares, pero aquí, digamos, está más asentada. ¿En qué consiste? Bueno, partimos de una base fundamental. El budismo considera que el cuerpo de la persona es un mero envoltorio, es un paquete, es un envoltorio que cuando morimos se pudre. Y yo creo que esto nadie lo va a poder negar, porque hay evidencias bastante claras, ¿no? Bien, el cuerpo se pudre, pero mientras el cuerpo ha muerto, el alma, o llámala como quieras, energía o como prefieras hacerlo, ese alma trasciende. Durante unos días hay unas oraciones, hay un ritual para que vaya trascendiendo y logre reencarnar. Bien, pero el cuerpo está ahí. Nada más morir, inmediatamente el cuerpo empieza a prepararse por unos monjes especializados en esta técnica. Hay quien dice, con nuestro lenguaje coloquial y occidental, los llaman matarifes. Bueno, pues no son matarifes, ya el cuerpo está difunto. Y estas personas cogen el cuerpo y la llevan a un prado que está en esa alta montaña fuera del templo. Lo preparan totalmente desnudo, lo atan a unos maderos acostado en la hierba y le hace unos cortes a ese cuerpo. Mientras esto ocurre, José Manuel, en las montañas de alrededor, en esas laderas, hay un público realmente especial. Son no cientos, a veces es que son miles de buitres esperando el momento, esperando la señal. Y cuando la señal se da, los buitres vienen a hacerse con el cuerpo. El hecho de que se ate el cuerpo es precisamente para que los buitres no se lo lleven, ¿no? Bueno, para no entrar en demasiados detalles que a la gente le pueda revolver quizás el estómago, simplemente decir que los buitres finalmente acaban con la carne y cuando solo queda el esqueleto, que lo limpian en cuestión de nada, de muy poco tiempo, ¿eh? Cuando quedan solo los huesos, esos monjes especializados vuelven y cogen esos huesos y los trituran con mucha paciencia y los van mezclando, ese polvo de hueso, con una especie de harina tibetana que hay allí, y esa mezcla la vuelven a tirar al campo para que no solo los buitres, sino el resto de alimañas se hagan con esa harina también. Fíjate de lo que estamos hablando, del retorno a la naturaleza. Esto, aunque no lo podamos entender de primeras, hay que verlo como un acto además ecológico, limpio, transparente. Lo que no sirve retorna y el alma trasciende. En esencia, esto es el Sky Burial. Tremendo, ¿eh? Tremendo el conocer todas estas prácticas y sobre todo la investigación llevada a cabo dentro de este libro. Recuerden que estamos hablando con Juanca Romero, que nos está hablando de su última obra, de Planeta Funerario, una investigación por las prácticas funerarias por todo el mundo y que la verdad es que hoy nos está dejando sin aliento. Seguimos ese viaje por la cultura de la muerte. ¿Qué es la Torre del Silencio? La Torre del Silencio para mí fue un descubrimiento, debo admitirlo, que antes de empezar ya, digamos, con contundencia en el proceso del libro, tenía alguna referencia lejana, pero ni siquiera conectaba la Torre del Silencio con prácticas funerarias, ¿no? A la Torre del Silencio también se la llegó a conocer, o se la conoce como la Dagma. En
esencia es una estructura funeraria que utilizaban o incluso utilizan todavía los seguidores de esa antigua religión, el zoroastrismo, ¿no? Nunca lo digo del todo bien, zoroastrismo, creo que lo digo bien, sí. Bueno, pues se encuentra en la zona de Irán y en toda esa comunidad parsi de la India, nos la vamos a encontrar por ahí. Esa torre lo que es pues para evitar que los cuerpos de los difuntos contaminen, fíjate, estamos hablando casi que de lo mismo, ¿no? Que contaminen sobre todo los elementos sagrados, que es la tierra, el agua y el fuego. Bueno, pues estos cuerpos difuntos, según estas creencias, eran colocados por impuros sobre esa torre, pero fíjate de qué manera, ¿no? Lo primero que se hacía era depositar el cuerpo. El cuerpo se expone para que los buitres, nuevamente en esta historia, fíjate que es otra, estamos hablando de que los buitres se hacen, consuman ese cuerpo. Y los huesos, una vez que las aves consumen la carne y ya están blanqueados incluso por el sol, se recogen y se arrojan a un osario, a un orificio central dentro de la torre. Esto vuelve a conectar con lo que te decía yo antes de los budistas, ¿no? Para no contaminar la tierra, evitando el entierro, para no contaminar el fuego, evitando la cremación, otro elemento básico, ¿no? Y para no contaminar el agua, evitando arrojarlo a un río o al mar, o que la propia lluvia entre en contacto con el difunto. Aquí queda un elemento que lo dejan un poco al margen, que es el propio aire, pero es que el aire es el encargado de venir o de ayudar para que los buitres vengan a hacerse con el difunto. Es una forma de entierro celestial, pero en este caso con una estructura en forma de torre. En esencia viene a ser algo muy parecido. ¿Qué torre con tanta simbología detrás, ¿no? Porque al fin y al cabo esto es lo que tiene la muerte detrás, muchísima simbología, y cada cultura su particular forma de contarlo, de vivirlo, de sentirlo, porque al fin y al cabo la muerte afecta a vivos y evidentemente a todos los que están en torno a estos cultos. Hoy día, en la actualidad, cuando hablamos de la muerte, Juanca, ¿sí? Hay una corriente emergente a la hora, por ejemplo, de crear ataúdes de diseño, porque en este mundo en el que vivimos ya prácticamente hay de todo. Sí, hay de todo, pero lo de los ataúdes de diseño a mí, y perdón por lo coloquial de la expresión, a mí me flipa, ¿no? Porque es la antítesis de la idea estándar que tenemos nosotros, pues, de un féretro. Nos tendríamos que ir en este caso al país africano, a Ghana, donde pues hay una cultura y un potencial económico en auge que gira en torno a la muerte, precisamente, concretamente al féretro. Nuestros féretros, esto no me ha gustado decirlo así, los féretros que estamos acostumbrados a ver, pues la verdad es que son bastante desagradables. Aparte de que son todos muy parecidos, yo los veo desagradables, los veo tétricos, en fin, sosos, como tú quieras denominar. En Ghana han potenciado la cultura de hacer ataúdes de diseño, es decir, hacerlos a la carta, pero oiga, házmelo de color blanco o házmelo de color lila. No hablamos de eso. Hablamos de darle la forma al ataúd, la forma que tú solicites. Ejemplos, porque hay miles de ejemplos. Ejemplos, pues tú eres un locutor de radio, bueno, tú eres un poco de todo, ¿no? Contigo sería muy difícil hacer el féretro. Contigo tampoco lo tienes sencillo, ¿eh? Vamos a ver cómo lo hacemos, ¿no? Pero bueno, vamos a coger la profesión, el locutor, el periodista. Bueno, pues tú puedes solicitar, o los familiares que así lo deseen, ya de cuerpo presente, ¿no? Bueno, normalmente es la persona viva quien lo encarga para cuando llegue el momento del óbito, ¿no? Puedes encargar el féretro, pues con forma, por ejemplo, de micrófono, por ser locutor, ¿no? O un fotógrafo mandará a construir un ataúd con forma de cámara de foto y tú irás dentro, o de teléfono móvil, o de pescado si eras un pescador.
etcétera. De este modo nos vamos a encontrar ataúdes realmente llamativos, con forma de pimiento, por ejemplo, ¿no? Yo no lo veo, de verdad, no lo veo. Bueno, yo lo que no veo es al cura bendiciendo ese ataúd, ya te lo digo que no, porque hay auténticas virguerías, pero auténticas también aberraciones estéticas. Digo, es cuestión de gustos, ¿no? Hay aviones donde entierran a pilotos, ¿no? Y tú lo puedes encargar, aún estando en España, digo, tú como yo, cualquiera de nuestros oyentes, puedes hacer el encargo con estas empresas que son muy, muy básicas, son muy, digamos, de pueblo, pero que funcionan incluso con la exportación, y solicitar que te lo envíen a casa a Europa. Y a partir de unos 3.000 euros aproximadamente de media y de ahí para arriba, puedes solicitar un ataúd de diseño que no deja de ser algo llamativo. Y que fíjate qué curioso, José Manuel, hablando de algo tan duro, tan triste y de tanto impacto como la muerte, siempre al final, cuando hablamos de ataúdes de diseño, nos saca una sonrisa. Totalmente, sonrisa que uno lo llamaría macabro, Uno diría, joder, qué macabro es el tema, ¿no? Elegir tú tu propio ataúd. Pues mira, yo me quiero enterrar con un ataúd en forma de botellín de cerveza, ¿no? También lo hay. No, si es que yo sabía que algunos se apuntaban a ese carro, si es que no hay problema. Pero mira, claro, José Manuel, tú dices que es macabro mandar a hacer tu propio ataúd. Es que en Filipinas hubo una etnia que se encargaban ellos de hacerse su propio ataúd a partir de un tronco de madera de árbol en estado puro, y a lo largo de la vida adulta, ir tallándolo para cuando llegue el momento del óbito, de la muerte, tener tu propio ataúd hecho por tus manos. Y estos ataúdes los colgaban en un acantilado. La forma en la que lo colgaba pues todavía es discutible por los expertos, pero bueno, más macabro es construirlo tú mismo, ese ataúd que vas a ocupar. Pues desde luego que es el concepto que tengamos cada uno de la muerte, indudablemente. Claro. Hay personas más aprensibles que este tema, sin duda alguna, le impacta más. Otros, desde un punto de vista antropológico, el libro le va a causar una enorme sensación por la cantidad de información que tiene. Y nosotros hoy no hemos destripado muchos libros, como se suele llamar, pero aquí se van a encontrar, miren, Egipto, Madagascar, Ghana, Mali, con los famosos dogones. Vamos a viajar a Kenia, Etiopía, pegamos el salto y nos vamos con los mayas, vamos a Mictlán, seguimos con tradiciones de México. Hay rituales, por ejemplo, en Asia, de los torajas, de los ataúdes colgantes, que alguna vez los habrán visto, de Igoror en Filipinas, de los satis en la India, de Europa, con un repaso de la muerte en la Grecia clásica, en la Roma imperial, en Irlanda. Esto por citarle algunos de los muchos epígrafes, de los muchos apartados que hay dentro del libro. A mí uno que me hizo mucha gracia en Oceanía, el cucú, ¿no? que es en Papúa Nueva Guinea, y que, bueno, como les digo, es esto multiplicado por todos los continentes, amén de un apartado del que yo no les voy a hablar, porque quiero que lo lean, que es el reservado para tanatoturismo. Sí, el viaje a la muerte, el viaje a puntos donde podemos ver la cultura de la muerte. A mí particularmente este libro me ha resultado muy fresco, pero lo que más me ha llamado la atención principalmente es esa capacidad que tiene Juanca Romero de investigar, de profundizar, y esta vez lo ha hecho con este libro fantástico, con este libro Planeta Funerario para Cursiva Books, que lo tienen ya disponible, que se los recomiendo, y que no dejen de sorprenderse a cada golpe de página. 414 páginas que les garantizo que son todas como las jambas, aprovechables. Por tanto, no lo duden, láncense a por él, porque ahora que es época de Feria del Libro, y también va a llegar una época en la que hay que hacer un pequeño presente, un pequeño regalo a familia o amigos, este sin duda es uno de ellos.
Juanca, compañero, yo de ti siempre hablo con pasión, porque eres amigo, eres hermano, nos conocemos desde hace ya más años que un bosque y indudablemente todo lo que viene de ti siempre es bueno, con lo cual mi rendida admiración a tu persona como siempre por este trabajo y por cómo eres y porque nos hayas hoy dado simplemente unas pinceladas, unos esbozos de lo que es este fantástico libro. Yo quiero agradecerte que me abras esta ventana, además siempre con tanta gentileza, con tanta cercanía. Es una forma de hacer radio que ya no se estila y que considero es la adecuada, y para mí es siempre un gustazo. Es que no estoy hablando con el señor presentador del programa, es que estoy hablando con un amigo y hermano, como bien decías, y esto lo hace muy fácil. Ojalá a quienes nos están escuchando en este momento la conversación le haya resultado interesante y crean que un libro como este, que no es oscuro, aunque pueda parecerlo, es un libro lleno de luz, de esperanza, de guía, les resulte interesante y se puedan hacer con él. Amigo, cuando tú quieras siempre estoy. Hay una canción que se parece a algo así, dice una canción, ¿no? Si tú me dices ven. Eso, también, lo dejo todo. Yo también lo dejo todo por ti, compañero. Oye, la mejor de la suerte con el libro. Seguimos hablando porque hay mucho todavía, mucha tela que cortar y mucho que hablar y mucho que nos puedes ilustrar sobre temas de misterio. Y espero y deseo que este libro llegue a muchos hogares, pero también que nos lleve para un poco contemplar mejor, ver mejor lo que es el tema de la muerte, que no sea un tema que nos provoque miedo, que lo provoca, y que sea un tema que también sirva para dar esperanza y hasta en algunas ocasiones esbozar una sonrisa. Sin duda. Gracias, amigo mío. Un abrazo, gracias. Un abrazo, buenas noches. Esta mañana estaba frente a mi casa y ahora está frente a mi despacho. Así que hágame un favor, no me diga que se trata de una coincidencia. No, no es una coincidencia. ¿Le conozco? Me llamo Raymond Price. ¿Me está siguiendo? Se trata de Ana, señor Rivers. He estado recibiendo sus mensajes desde el otro lado. ¿De qué otro lado? Jonathan, su esposa ha muerto. Tengo pruebas, señor Rivers. Ha intentado comunicarse desde el momento de su muerte. Oiga, señor Rivers, mi hijo murió a los 12 años. Tuve inclinaciones suicidas hasta... No se me acerque, ¿entendido? Hasta que alguien vino a decirme lo que yo le he dicho, que mi hijo muerto, estableció contacto. Y era cierto, señor Rivers, era verdad. Lo hizo desde el más allá y era feliz. Por favor, espere. Dijo que estaba en paz. Y eso cambió mi vida. Leyendas, enigmas, fenómenos paranormales, ufología, sociedades secretas, criaturas extrañas y la parte de la historia que nunca te quisieron contar las encuentras aquí, en Voces del Misterio Express. Voces del Misterio Express.